todos, boas tardes. Benvidos ao Centro Cultural Queixumes dos Pinos nun día, eu sempre digo que son días especiales, pero se hai algún día especial precisamente é hoxe, porque aquí habitualmente solemos aprender música, solemos facer baile, aprender a tocar, a cantar, como cantamos, verdad, Argentina? Como facemos de todo. Pero, e o digo mirando para Argentina porque fai anos Argentina era unha alumna de canto e pandeireta neste centro. Non estábamos aquí, estábamos noutro sitio non tan bonito, pero coa mesma ilusión que agora. Pero houve unha enfermidade que lle impediu facer unha vida normal. Unha enfermidade pouco coñecida, que incluso para moita xente podería parecer casi como que a xente que ten esta enfermedade se inventa a enfermedade. De feito, aquí temos hoxe varios afectados por a enfermedade e que o que nos vai a decir Argentina, creo que aqueles que non temos a enfermedade nos vai a facer reflexionar, nos vai a facer pensar e nos vai a facer ter en valor a xente que pasa este tipo de situacións e de circunstancias. María Argentina Rey é médico de profesión e afectada da enfermedade de sensibilidade química múltiple. Non nos vai a dar aquí unha conferencia precisa de cada cuestión médica que pasa, pero sí nos vai a dar unha visión moi general que nos vai a chegar a todos para comprender e para que todos os que estamos aquí sexamos capaces de trasladar aos demais a problemática, os porqués da enfermedade, as causas, as consecuencias e unha forma como fai ela, con moitísima dignidade, de vivir feliz a pesar da súa doenza e que esperemos que próximamente a teñamos novamente aquí no centro cantando. Señores e señoras, con todos vostedes, María Argentina Rey. Gracias a Queixumes dos Pinos por permitirnos dar visibilidad a la sensibilidad química múltiple y gracias a todos ustedes por estar esta tarde aquí. SQM Galicia es una asociación joven. Nació en el mes de junio del 2017 para apoyar, para defender los derechos de los enfermos de sensibilidad química múltiple de Galicia, pero también para facilitar el conocimiento de la enfermedad. Y un poco para ayudar a facilitar ese conocimiento es por lo que estoy hoy aquí, para transmitirles una serie de cosas. Por favor, pásenme la siguiente. La charla de hoy lleva por título Sensibilidad química múltiple, SQM, una enfermedad cada vez más frecuente. Y yo voy a empezar a decirles no lo que es la enfermedad, no lo que es la sensibilidad química múltiple, sino lo que no es. La sensibilidad química múltiple no es una enfermedad rara, no es una enfermedad contagiosa y no es una enfermedad con la que se nace. En realidad es una enfermedad emergente, es una enfermedad de las consideradas emergentes cuya frecuencia no cesa de aumentar. Han visto que varios de nosotros estamos aquí en este momento con una mascarilla puesta, no porque podamos contagiar a los demás, sino precisamente para protegernos de los productos químicos que todos ustedes puedan llevar o de los productos químicos que puedan haber sido utilizados en el local en el que estamos. Me refiero pues desde colonias, perfumes, detergentes, productos de limpieza. Pero fíjense lo que son las cosas que a veces nosotros también desarrollamos una intolerancia a las mascarillas que utilizamos y nos vemos obligados a restringir su uso solo a los lugares más problemáticos o de mayor riesgo para nosotros.
Al tratarse de una enfermedad adquirida, en nuestra vida existe un antes y un después. Un antes con una vida totalmente normal, como la que puedan tener cualquiera de ustedes, una vida en la que no teníamos problemas con los productos químicos, y existe un después en el que una vez adquirida la enfermedad pues aparecen un montón de limitaciones, porque lo que ocurre es que perdemos la tolerancia a esos productos químicos. A los enfermos de sensibilidad química múltiple se nos denomina a veces los centinelas de la vida, porque se nos compara con los canarios que se utilizaban antiguamente en las minas de carbón. Por favor, pásenme la siguiente. Fíjense, los mineros metían en las minas una jaulita con un canario que al detectar el grisú, el canario moría, o sea, sencillamente el canario moría, y eso era la vida para los mineros, porque en el momento en que los mineros veían morir al canario, abandonaban la mina. A nosotros se nos denomina también los centinelas de la vida, porque de alguna manera lo que les estamos diciendo a ustedes es que tienen que poner unos límites a todos esos productos químicos que nos rodean. Porque, les decía, es una enfermedad adquirida, o sea que en cualquier momento cualquiera de ustedes puede tener este mismo problema. Entonces somos los centinelas de la vida porque les estamos avisando para que hagan un poco lo que hacían los mineros. Cuando moría el canario, ellos abandonaban la mina. ¿Pero qué es una sensibilidad química múltiple? Bien, la sensibilidad química múltiple es una enfermedad adquirida que se caracteriza por la pérdida de tolerancia a productos químicos diversos. Sus síntomas son reproducibles con cada exposición química repetida y van a aparecer ante niveles muy por debajo de los considerados de los rangos establecidos como límite de exposición profesional. Es una enfermedad crónica, persistente, compleja y muy incapacitante, que a día de hoy no tiene un tratamiento curativo. Y lo único que podemos hacer, la única medida eficaz, va a ser evitar las exposiciones. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Les decía que se trata de una enfermedad adquirida, es decir, que nadie está libre de padecerla en cualquier momento. Lo que va a desencadenar la enfermedad va a ser la exposición a los productos químicos. Esa exposición puede ser única o reiterada. Sería el equivalente a una exposición aguda o crónica. Las exposiciones únicas son muy típicas de los accidentes laborales, generalmente por fumigaciones o por vertidos de productos químicos en los centros de trabajo. En mi caso fue por un vertido de gasoil en el centro de trabajo. Dentro de 4 días hará 11 años. La exposición crónica también puede provocar una sensibilidad química múltiple. Serían múltiples exposiciones, pero a pequeñas dosis, porque hoy en día estamos absolutamente rodeados de productos químicos por todos lados. Entonces, tradicionalmente, si pensamos en lo que nos decía la toxicología clásica estudiaba los efectos de cada sustancia por separado y además relacionaba la dosis con la respuesta. Es decir, se consideraba que a mayor dosis, mayor respuesta o mayores efectos. Pero hoy en día eso no es así, porque como estamos absolutamente rodeados de productos químicos, lo que ocurre es que esas pequeñas dosis de esos productos químicos que nos van llegando por diferentes vías se van acumulando en el organismo, en lo que va a constituir nuestra carga química. Y además, las sustancias no actúan por separado,
sino que pueden interaccionar entre sí, en lo que se ha denominado muy acertadamente efecto cóctel. Vivimos en una sociedad que trata con productos químicos absolutamente todo lo que le rodea, los alimentos, el agua, la ropa que viste, los productos de aseo y limpieza, los cosméticos, y que contaminan hasta el aire que respira. Si piensan en los alimentos, pues pueden llevar herbicidas, pesticidas, fungicidas, acaricidas, todos los cidas que ustedes quieran. Incluso si piensan en una simple fruta, van tratadas con ceras para darle ese brillo especial. Si pensamos en el agua, muchas veces los acuíferos están contaminados por esos pesticidas, por esos herbicidas, puede haber metales pesados. Incluso con la cloración del agua, hay subproductos de la cloración que los triadometanos, que pueden generar problemas. Si piensan en la ropa que visten, pues hoy en día, si van a un comercio a comprarse ropa, no sé por qué razón, pero en todas partes le echan colonia a la ropa para que huela mejor. Además, la ropa a veces lleva retardantes de llama, lleva otro tipo de productos químicos. Si pensamos en los productos de aseo y de limpieza y en los cosméticos, pues llevan productos químicos diversos. Y bajo el epígrafe que hay a veces, cuando ustedes ven un envase y pone perfume o pone fragancia, bajo ese epígrafe de perfume o de fragancia se pueden esconder múltiples sustancias que son imposibles de conocer, porque amparados en el secreto comercial, los fabricantes no nos facilitan los componentes, simplemente ponen fragancia, sin más. En el año 2005, Greenpeace realizó un informe llevado por nombre O de tóxicos y estudió 36 aguas de colonia y perfumes en un laboratorio independiente holandés. Y comprobaron la presencia, eran marcas famosas, conocidas, muy vendidas, comprobaron la presencia en casi todas ellas de ésteres de talato y de almizcles sintéticos. Se dan cuenta de que todas estas pequeñas dosis que nos van llegando al organismo por todas estas vías son las que se van a acumular y van a constituir esa carga química. Quiero que se queden con esa idea, carga química, efecto cóctel, pero además quiero un poco traerles aquí otros dos conceptos. Uno es el de bioacumulación y el otro es el de biomagnificación. No los he puesto en la imagen, pero sí se los quiero comentar. La bioacumulación se refiere al hecho de que las sustancias tóxicas se acumulan y se concentran en los seres vivos. Y la biomagnificación viene a ser que cuanto más alto está un ser vivo en la pirámide ecológica, mayor será la concentración de tóxicos en su organismo. Para que lo entiendan, el pez grande se come al chico, el más grande se come a ese, el otro al otro, y al final el ser humano es el que se acaba comiendo todo eso y es en el que se van a concentrar realmente más tóxicos. ¿Me pasa por favor la siguiente? En Europa, como ven ahí, se fabrican o se importan unos 140.000 productos químicos sintéticos. Es decir, son productos producidos por el hombre, son productos fabricados en el laboratorio, productos que previamente no existían en la naturaleza. Son los llamados xenobióticos, de la raíz xeno, extraño, y bio, vida. O sea, son productos extraños a la vida, ajenos a la vida. No eran productos pertenecientes a la naturaleza, sino que han sido creados en laboratorio por el hombre. Y muchas veces son comercializados sin un elemental principio de precaución. ¿Qué significa esto? Que se comercializan sin conocer realmente los efectos que a largo plazo pueden tener en esos organismos vivos y principalmente pues, en los seres humanos.
y muchos de ellos resulta que tienen carácter persistente, bioacumulable y tóxico. Muchas veces se piensa, bueno, pues esto se va a difuminar en la naturaleza, no va a llegar a nosotros. Bueno, no, todos esos productos persisten, se acumulan, ¿no? Y pueden ser tóxicos para los seres vivos y para el medio ambiente. Miren, en diciembre de 2003 se realizó un estudio sobre la presencia de contaminantes peligrosos en el cuerpo humano. Se analizó la sangre de decenas de eurodiputados y de otras personas de 17 países diferentes. Se encontraron, y eso me lo voy a leer aquí porque nunca me acuerdo de la cifra, se encontraron 76 productos industriales tóxicos, persistentes y bioacumulativos, con una media, agárrense a las sillas, de 41 productos por persona. Y en todas las muestras había productos que habían sido prohibidos hacía más de 20 años. Es decir, que realmente nosotros no somos conscientes de la cantidad de productos químicos tóxicos y potencialmente peligrosos que pueden existir, tanto en una casa como en las simples estanterías de un supermercado. Yo les he puesto ahí que comprueben en casa, y eso es un ejercicio que les invito a hacer, no cuando lleguen a casa, que ya será tarde, pero sí a partir de mañana, que se dediquen en casa a coger todos esos envases de productos químicos que tengan, en los armarios, en las estanterías, que le den la vuelta al envase y que comprueben esos pictogramas para ver si son productos irritantes, nocivos o tóxicos. Entre los productos tóxicos más persistentes para los seres vivos y el medio ambiente están los pesticidas como el DDT. Rachel Louise Carson fue una bióloga marina estadounidense que allá por los años 50 observó los efectos devastadores que pesticidas como el DDT tenían sobre la vida silvestre cuando estos productos eran ampliamente utilizados en los campos norteamericanos. Esas observaciones dieron lugar a un libro que vio la luz en 1962, titulado Primavera Silenciosa, un libro que años después llevaría a la prohibición del DDT y a la creación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Aunque ella no llegó a verlo porque falleció en el año 64 de un cáncer de mama. Carson fue la inspiradora del movimiento ecologista y en los años 60 ella ya se cuestionaba los límites legales de contaminación por esas sustancias. Ya pensaba en el efecto cóctel del que hablamos. Ya pensaba, ya creía que niveles bajos de exposición pueden ser peligrosos a largo plazo y pueden afectar seriamente la salud. Señalaba además que ya podían medirse en aquella época, en el cuerpo de los remotos esquimales del Ártico, ya podía medirse el DDT. Y creía, y yo considero que esto es importante, que había comenzado la era de los venenos que iba a sustituir, mala cosa entre la mascarilla y el micrófono, bueno, pensaba que la era de los venenos iba a sustituir a la era de las infecciones. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Tal como les pongo ahí, la sensibilidad química múltiple no existía cuando no había productos químicos. Se ha desarrollado de una forma paralela a la industria química. Según se han ido desarrollando en el laboratorio esos productos químicos sintéticos de los que hablamos, esos xenobióticos que le llamábamos, pues han empezado a aumentar esos casos de sensibilidad química múltiple. Los primeros casos fueron descritos sobre los años 50 por el alergólogo estadounidense Theron Randolph.
Él pensaba ya entonces que el origen de la enfermedad estaba en la progresiva prevalencia de los productos químicos en el medio ambiente. En el año 1987, un grupo de trabajo dirigido por el Dr. Cullen publicó diversos estudios basados en trabajadores que desarrollaban síntomas de sensibilidad química múltiple y estableció lo que sería la primera definición de la enfermedad. En 1989 se determinaron los criterios diagnósticos iniciales en una primera conferencia de consenso. Esos criterios se modificaron en 1999 en una segunda conferencia de consenso internacional y son los criterios que se consideran hoy en día para diagnosticar la enfermedad. Desde que se describieron aquellos primeros casos, en los años 50, la enfermedad no ha hecho más que aumentar. Su frecuencia ha ido en aumento, al igual que aumenta la carga química de la población y con ello la posibilidad, como les pongo ahí, de que en algún momento de su vida puedan desarrollar una sensibilidad química múltiple. Les digo ahí que los enfermos de SQM, esos centinelas de la vida de los que hablábamos, son tan solo la punta visible de un gran iceberg que está ahí y que está amenazando pues, a toda la población. Y realmente no solo está aumentando la sensibilidad química múltiple, sino que están aumentando también otro tipo de enfermedades relacionadas con el medio ambiente. Me pasa a la siguiente, por favor. La causa de la sensibilidad química múltiple es desconocida. Hay diversas hipótesis. Podríamos hablar de que se agrupan en dos grandes bloques. Las que consideran un origen orgánico-tóxico y las que consideran un origen psicopatológico. Sin embargo, a medida que se avanza en el conocimiento de la enfermedad, cada vez son menores los trabajos que hacen referencia al origen psicopatológico, porque a veces puede que oigan que puede ser un problema psiquiátrico. No lo es, yo les aseguro que no lo es. El origen es orgánico-tóxico y cada vez, cuanto más se estudia la enfermedad, más nos vamos dando cuenta de que ese es su origen orgánico-tóxico. El desencadenante va a ser la exposición, como decíamos, única o reiterada a uno o a varios productos químicos. Productos químicos, ya en 1999 se decía que productos químicos a niveles considerados años atrás como seguros pueden ser más perjudiciales de lo que inicialmente se creía. Es decir, que los niveles legales no siempre son niveles seguros. Vale, los niveles legales no son una garantía sanitaria real. ¿Por qué no son una garantía sanitaria real? Porque muchas veces están basados en los estudios hechos por la propia industria química o por investigadores que trabajan para ella, a los que ni ustedes ni yo podemos acceder. Se subestiman los riesgos. Se ha supuesto erróneamente que solo niveles elevados de esos productos químicos pueden causar daños y cada sustancia se ha estudiado por separado. Pero ya vimos al principio que esto no es así, que pequeñas dosis a veces a largo plazo pueden ser muy dañinas para los seres humanos y también vimos que existe un efecto cóctel, que no se puede estudiar cada sustancia por separado en un mundo en el que vivimos absolutamente rodeados de productos químicos. Y que niveles considerados años atrás, considerados durante décadas como seguros, se han ido rebajando e incluso algunos productos químicos han tenido que retirarse, porque realmente se ha ido demostrando que un nivel legal, que una cosa sea legal, no significa que sea segura para la salud. La combinación, como ven, de dos o de más productos químicos
siempre es impredecible y multiplica el riesgo de desarrollar una sensibilidad química múltiple. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Les decía al principio que la sensibilidad química múltiple no es una enfermedad rara. Bien, se trata de una enfermedad emergente cuya incidencia no cesa de aumentar en todo el mundo. En marzo del 2015, médicos y científicos de todo el mundo firmaron la Declaración Internacional de Bruselas, solicitando a la Organización Mundial de la Salud el reconocimiento de la sensibilidad química múltiple y la adjudicación de un código propio en la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE, ante el aumento de la incidencia de la enfermedad en todo el mundo. Ven ahí la imagen que estamos hablando de una enfermedad infradiagnosticada. Les he puesto que Galicia no dispone de ninguna unidad especializada en el diagnóstico y en el tratamiento. Bien, es una enfermedad infradiagnosticada y que no esté oficialmente reconocida por la Organización Mundial de la Salud contribuye a que los médicos la desconozcan, a que no existan protocolos adecuados para su atención, ni unidades especializadas para su diagnóstico y su tratamiento, e incluso a que se nieguen ayudas e incapacidades cuando las personas ya no pueden trabajar, ayudas e incapacidades que se concederían ante cualquier otra enfermedad, pero que a veces a nosotros no se nos concede, amparándose en el hecho de que la enfermedad no está reconocida. Y quiero incidir un poco en esto, porque habrán visto 20.000 veces en la prensa y les habrán dicho, bueno, y aún lo comentábamos ahora a la entrada, que muchas veces oímos que en España ya está reconocida la enfermedad. Esto no es así, me van a permitir que se lo explique. La Organización Mundial de la Salud es la única que puede reconocer una enfermedad y adjudicarle un código en la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE. Ningún país puede variar la estructura de esa clasificación, ni crear nuevos códigos. Sin embargo, sí que es verdad que para simplificar la búsqueda de las diferentes enfermedades, la Organización Mundial de la Salud permite la creación de modificaciones clínicas, que es por lo que han optado países como Austria o Alemania. Y en España, en el año 2014, siguiendo las recomendaciones del documento de consenso Sensibilidad Química Múltiple 2011 del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, se codificó en la CIE 9-MC dentro del grupo de alergias no específicas, aunque la sensibilidad química múltiple no es una alergia ni tiene nada que ver con las alergias, pero se ha codificado en esa modificación clínica dentro del grupo de alergias no específicas con el código 995.3, pero simplemente para facilitar en ese índice alfabético localizar esa enfermedad, pero eso no significa que esté reconocida. Ven ahí también que bueno, la enfermedad es más frecuente en los países industrializados y es más frecuente en las zonas urbanas y en las mujeres. Ahí me han explicado el porqué. En las zonas urbanas porque existe mayor contaminación. En las mujeres, ahí lo ven especificado porque tienen un mayor porcentaje de grasa corporal que los hombres. Y resulta que la mayor parte de tóxicos y contaminantes son liposolubles, son solubles en las grasas, por lo tanto se van a acumular en el tejido graso. Por esa razón, y no por otra, la enfermedad es más frecuente en mujeres, aunque también se empieza a ver lógicamente en los hombres, pero bueno, es más frecuente en las mujeres y es importante que se queden con ese detalle, ¿vale? Más frecuente en mujeres. Esa es la razón por la que las asociaciones de enfermos
verán que casi todas somos mujeres, ¿no? Pero es por ese mayor porcentaje de grasa corporal y porque todos esos productos son liposolubles y se van a acumular en las grasas. A día de hoy decíamos que la enfermedad no tiene tratamiento curativo, no tiene cura a día de hoy, con lo cual la única medida eficaz es evitar las exposiciones. Y les he puesto ahí que prevenir la aparición de nuevos casos con dos pilares básicos, la formación y la información. Para nosotros es fundamental, por un lado, la formación de los propios médicos, en esta enfermedad emergente, y también es fundamental la información a la población, que es un poco lo que desde nuestra asociación estamos haciendo hoy aquí, precisamente porque nos gustaría evitar que cada vez haya más casos. Bien, me pasa la siguiente, por favor. Como ven, los desencadenantes pueden ser pues, un montón de productos químicos, desde combustibles, disolventes, pinturas, barnices, pesticidas, material de construcción, pero luego también cosas más sencillas como colonias, perfumes, desodorantes, productos de limpieza, ambientadores, detergentes, suavizantes, etcétera, un montón de cosas. Buena parte de las sensibilidades químicas múltiples se producen dentro del ámbito laboral. Suelen ser por exposición de los trabajadores a fumigaciones. Les hablaba antes de los vertidos en los centros de trabajo. Los edificios enfermos, que hoy en día se tienden a hacer edificios, centros de trabajo que no tienen prácticamente ventilación, en lo que simplemente recirculan todos esos productos químicos una y otra vez y los trabajadores están respirando eso un día y otro día. Y productos químicos diversos. Entre los casos laborales más conocidos, recordarán por su repercusión y por las secuelas que dejaron los trabajadores, pues recordarán los provocados por las fumigaciones del Hospital Vall d'Hebron, de un centro de atención primaria en Tarragona y en algún hotel de Barcelona. A las limitaciones que de por sí origina la sensibilidad química múltiple en cualquier persona, si además el caso es laboral, habría que añadir las negativas de las mutuas a asumir la asistencia y los costes de los accidentes de trabajo, la negativa de las empresas a adaptar esos puestos de trabajo y la negativa del INS a dar la incapacidad cuando ya la persona no puede trabajar, omitiendo el hecho de que con cada vuelta al trabajo la enfermedad se va a agravar. Vemos que la evolución es crónica, persistente, compleja y muy incapacitante. Nos obliga a modificar nuestros hábitos de vida diaria para evitar las exposiciones, porque esa va a ser la única medida eficaz. O sea, realmente vamos a tener que hacer un control ambiental entendido como un conjunto de conductas encaminadas a evitar o a minimizar al máximo la exposición. Tendremos que controlar la calidad del aire, tanto en el interior como en el exterior. En el interior, pues piense ventilando adecuadamente, utilizando purificadores de aire. En el exterior, pues alejándonos de cualquier foco de emisión de tóxicos. Tendremos que controlar la calidad de la alimentación, una alimentación sin aditivos, sin conservantes, sin colorantes, sin plaguicidas, sin insecticidas, sin acaricidas, sin fungicidas, sin herbicidas, sin metales pesados ni modificaciones genéticas. Tendremos que controlar la calidad del agua, utilizando diversos tipos de filtros y de depuración. Tendremos también que controlar el tipo de sustancias que nos aplicamos en la piel. Generalmente pues, tendrán que ser aceites de primera prensa en frío de origen biológico.
y tendremos que evitar todo tipo de situaciones que supongan un riesgo para nosotros. Con lo cual, era lo que les decía al principio, que en nuestra vida había un antes y un después. Un antes en el que hacíamos una vida normal y un después en el que sencillamente nuestra vida está absolutamente limitada, porque lo que tenemos que hacer es evitar todas estas exposiciones. Me pasa la siguiente, por favor. Decíamos que una exposición única o reiterada, una exposición química única o reiterada, iba a producir esa sensibilidad química múltiple. A partir de ese momento, una vez adquirida la enfermedad, van a aparecer síntomas y van a aparecer con cada exposición química. Los síntomas van a ser diversos, van a ser variables en gravedad, en intensidad, en frecuencia y en duración. Van a implicar a diferentes órganos y sistemas. Y además, sustancias químicas similares pueden originar síntomas diferentes en una misma persona. Yo les voy a comentar algunos de los síntomas que pueden aparecer. No son todos, hay muchos más, pero para que se hagan una idea. Entre los síntomas respiratorios puede haber dificultad respiratoria, tos, rinitis, afonía. Entre los síntomas digestivos, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Entre los síntomas cardiovasculares, dolor torácico, dolor en el pecho semejante a veces a una angina de pecho o a un infarto agudo de miocardio, generalmente acompañada de taquicardia, de latidos irregulares, incluso de subidas de tensión arterial. Entre los síntomas neurológicos y cognitivos, pues podría haber dolores de cabeza, convulsiones, confusión, desorientación, pérdida de memoria, dificultad de concentración. Entre los síntomas musculoesqueléticos, dolor muscular, debilidad en brazos y piernas. Entre los síntomas oculares, sequedad ocular, picor, enrojecimiento, lagrimeo, dolor ocular en las órbitas, crisis de visión borrosa o de visión doble. Entre los síntomas dermatológicos, enrojecimiento de la piel, picor, sequedad, eczemas. Y luego habría otro tipo de síntomas, como podría ser malestar general, cansancio, y se pueden producir alteraciones del estado del ánimo, pero quiero que tengan muy claro que esas alteraciones son secundarias siempre, no son el origen ni la causa de la sensibilidad química múltiple. Si aparece alguna alteración del estado del ánimo, es secundario a la incertidumbre, al aislamiento y a la incomprensión que genera la enfermedad. Luego hay una cosa muy típica en la evolución de la enfermedad, que es el denominado fenómeno de spreading o propagación, que es lo que les pongo ahí. Esto significa que hay un aumento del número de sustancias químicas estructuralmente no relacionadas entre sí, ante las que la persona reacciona con un aumento progresivo de los síntomas y de su intensidad. Yo les voy a poner un ejemplo con el que van a entender perfectamente lo que es este fenómeno. Miren, dentro de 4 días hará 11 años que en mi centro de trabajo hubo, pues bueno, ese vertido de gasoil que me dejó con esta enfermedad, ¿vale? En el momento en que yo me volví a incorporar a trabajar, o sea, los síntomas aparecieron por el vertido de gasoil. Estuve de baja un tiempo y cuando me incorporé a trabajar, la primera persona que entró en mi consulta fue una señora que llevaba años en el centro, al igual que yo llevaba años trabajando en el centro. Bien, pues cuando esa persona cruzó la puerta, yo empecé a toser, no podía parar de toser, sentía que no podía respirar,
Y era por la colonia que esa señora traía puesta, y era la misma colonia que ella llevaba años utilizando, y era la misma colonia con la que venía a la consulta día sí y día también, y que nunca me había provocado problemas. Pero en ese momento yo tuve primero que abrir todas las ventanas y después salir a la calle, salir al exterior, porque no podía respirar. Bueno, a partir de ese momento, o sea, se dan cuenta, la colonia de la señora no tenía nada que ver con el gasoil que había provocado mi enfermedad, ¿vale? Son sustancias químicas estructuralmente no relacionadas entre sí. Pero luego, en los siguientes meses y en los años siguientes, pues, ¿qué ha ido ocurriendo? Pues que ya no solo eran las colonias, los perfumes, es que además pues eran esos productos que utilizábamos en consulta, o sea, el Sterilium, el líquido ese azul que se utiliza para las manos. Bien, pues era el Sterilium, era los desinfectantes habituales, era a un montón más de cosas. O sea, eso es el fenómeno spreading o propagación. O sea, la evolución de la enfermedad es así. Se puede desencadenar por un producto determinado, pero luego, a lo largo del tiempo, cada vez va reaccionando a más cosas que no tienen relación entre sí, pero que la reacción que tienen es que todos son productos químicos y vas reaccionando cada vez más y más y más, y van aumentando los síntomas, ¿no? Y va aumentando la intensidad de esos síntomas. Por favor, pásenme la siguiente. El diagnóstico de la sensibilidad química múltiple se basa en criterios clínicos, es decir, en los síntomas, en los síntomas referidos por las personas afectadas y en la historia de exposición química. Es decir, que no piense ninguno de ustedes que cuando yo estaba refiriendo todos esos síntomas, pues a lo mejor alguno estaba diciendo, pues yo tengo esos síntomas. No, pero no es solo tener esos síntomas pueden aparecer con otras enfermedades. El lazo de unión es la exposición química, o sea, esos síntomas aparecen ante la exposición química, ante cualquier exposición química, ante una mínima exposición química. No existen análisis ni pruebas complementarias que permitan confirmar el diagnóstico, pero sí que son necesarias para descartar otras enfermedades. Como herramienta de apoyo se utilizan cuestionarios que permiten identificar los agentes desencadenantes de los síntomas y cuantificar la gravedad y la repercusión de la enfermedad sobre las actividades de la vida diaria. El cuestionario que se utiliza con más frecuencia es el QESI, que es un cuestionario rápido sobre exposición y sensibilidad que consta de 50 preguntas que están agrupadas en 5 escalas. La escala 1 es de exposición inhalatoria, la escala 2, exposición no inhalatoria, la escala 3, gravedad de los síntomas, la escala 4, identificación de la exposición, y la 5, el impacto que todo eso tiene sobre las actividades de la vida diaria. Es un cuestionario fiable, es un cuestionario sensible y específico, que se utiliza en la práctica como criterio de gravedad y de pronóstico evolutivo. Nosotros abogamos desde SQM Galicia por su uso rutinario en atención primaria, en caso de sospecha de sensibilidad química múltiple, porque produciría un aumento de diagnósticos y mejoraría la detección temprana de la enfermedad. Esos diagnósticos deberían de confirmarse después en esas unidades hospitalarias especializadas, que lo que pedimos desde hace mucho tiempo es que haya una de estas unidades en cada provincia, en el hospital de referencia de cada provincia. Eso sería lo ideal, o sea, que el QESI se utilizara en atención primaria para un diagnóstico precoz, porque verán, el problema que tenemos a día de hoy es que como no hay especialistas en la enfermedad, estamos en Galicia, bueno, pues en Galicia no hay especialistas en esta enfermedad, entonces uno tiene todos estos síntomas
Y claro, pues que desarrolla síntomas de piel, pues al dermatólogo. Que desarrolla síntomas cardiovasculares, al cardiólogo. Que desarrolla síntomas respiratorios, al neumólogo. Total, que va rodando de especialista en especialista, se calcula que unos 5 o 6 años aproximadamente, hasta que a alguien se le enciende la lucecita y dice, pero bueno, si es que esto ocurre cuando esta persona contacta con productos químicos. Y alguien dice, pues existe una enfermedad que se llama sensibilidad química múltiple, de la que no sabemos nada aquí, pero que a lo mejor pueden diagnosticar en otro sitio. Y entonces, bueno, empieza el peregrinaje de la gente hacia zonas como Barcelona o Madrid, donde sí existen especialistas en estos temas y donde sí son diagnosticados. Pero ese tiempo que ha pasado es un tiempo perdido, porque yo les estoy diciendo, les he dicho desde el principio, la enfermedad no tiene cura a día de hoy y lo único que podemos hacer es evitar las exposiciones. Si una persona es diagnosticada a tiempo, evita las exposiciones y la enfermedad no se agrava, porque le dicen que hay que hacer un control ambiental y hace ese control ambiental. Pero si nadie le dice, tiene usted una sensibilidad química múltiple y va rodando de especialista en especialista, lo único que va a ocurrir es que su enfermedad va a avanzar, porque yo les estoy diciendo una y otra vez que nuestra enfermedad se agrava con cada exposición química. Entonces, cuanto más se retrase ese diagnóstico, más agravada va a estar esa enfermedad. La clasificación SANOSA, que les pongo ahí, del Hospital Clínic de Barcelona, está basada en la puntuación del QESI y establece los grados de enfermedad desde el 1, que sería un grado leve, en el que las molestias son tolerables, a un grado 4, en el que prácticamente el enfermo vive confinado en su domicilio, aislado, sin salir y está en un permanente estado de alerta química. Existen grados intermedios, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Me pasa la siguiente, por favor. Ahí les pongo lo que son los criterios diagnósticos adoptados por consenso internacional en 1999, de los que les hablaba antes. Es decir, para diagnosticar una sensibilidad química múltiple hay que cumplir esos criterios. Que los síntomas son reproducibles con la exposición química repetida. La condición es crónica. Niveles bajos de exposición ocasionan manifestaciones del síndrome. Y esos niveles son más bajos que los usuales o los previamente tolerados. Los síntomas mejoran o se resuelven cuando los incitantes son eliminados. Las respuestas se presentan a múltiples sustancias sin relación química. Y los síntomas implican a múltiples sistemas orgánicos. Pásenme la siguiente, por favor. Verán, muchas de las enfermedades existentes hoy en día están relacionadas con nuestros hábitos de vida, con el deterioro y la contaminación del medio ambiente en el que vivimos. No solo está aumentando, les decía, la sensibilidad química múltiple, sino también otras enfermedades. Por eso es tan importante que seamos capaces de concienciarnos, porque lo que está en juego es nuestra supervivencia. No se trata de impedir el progreso es necesario. Lo que hay que hacer, se trata de ser capaces de entender que debemos de sustituir todo aquello que es dañino por otras alternativas más saludables, porque la prevención está en nuestra mano, en la de cada uno de nosotros individualmente, y porque preservar el medio en el que vivimos es fundamental para nuestra supervivencia. Fíjense que en esa imagen yo les he puesto una serie de datos y me estarán pensando en este momento, caray, son unos datos antiguos. Sí, los he puesto a posta. He puesto datos del 2003, del 2005, del 2011, pero los he puesto para que vean que han pasado muchos años desde entonces y para que vean que ya entonces la Organización Mundial de la Salud nos decía
que el 23% de las enfermedades y el 24% de los fallecimientos estaban vinculados al estado del medio ambiente. Y la Estrategia Europea de Medio Ambiente y Salud en el año 2003 nos decía que el 20%, 20 de cada 100 enfermedades de los países industrializados están vinculadas a factores medioambientales. Fíjense ahora, le pongo ya sensibilidad química múltiple, porcentajes de población afectada. He puesto varios. Quiero que se fijen exclusivamente los porcentajes de Canadá y los porcentajes de España. ¿Por qué en Canadá? Porque en Canadá en el 2003 el 3% de la población estaba afectada, pero en el año 2005 se realizó un estudio entre las enfermeras de todo el país y se encontraron con que el 3,6% tenía este problema. Si se fijan en las cifras de España, esas cifras fueron estimadas en el año 2011 por los doctores Santiago Nogué y Joaquín Fernández Solar. Son cifras que van en aumento, pero piensen en lo que es un 5% de una población como la de Orense. En Orense en 2017 la población era de 105.636 habitantes. Bien, redondeemos a los 100.000 simplemente. Si estuviera afectado un 5% de población, estaríamos hablando de 5.000 personas. O sea que estamos hablando de una cosa muy seria. Y no podemos seguir cerrando los ojos y no podemos mirar para otro lado. Tenemos que concienciarnos. De ahí la necesidad de concienciar, por un lado, a la población y por otro lado a los propios médicos, al propio sistema sanitario, para que se puedan realizar diagnósticos precoces que eviten el avance de la enfermedad y también para evitar la aparición de nuevos casos. ¿Me pasa la siguiente, por favor? La Tierra, nuestro planeta, es el hogar de la vida y sus recursos son limitados. Todo lo que contaminamos vuelve a nosotros a través del aire, del agua, de los alimentos. La supervivencia de la humanidad va a depender de las decisiones que tomemos cada uno de nosotros. Variar nuestros hábitos de consumo nos ayudará a mejorar nuestra salud. Les aseguro que no necesitamos que todo huela. No necesitamos un producto para cada esquina de nuestra casa, como nos quieren vender a través de la televisión y a través de 20.000 sitios. No hace falta un producto para cada esquina de la casa. Cosas tan sencillas, tan inocuas, tan baratas como el vinagre, como el bicarbonato, como el zumo de limón, como el agua oxigenada, pueden ser suficientes para mantener una casa limpia, para preservar el medio ambiente. Quiero que piensen seriamente en esto. ¿Me podría pasar, por favor, la primera? ¿Volver a la primera? Eso es, perfecto. Bien, quería finalizar esta charla diciéndoles lo que me gustaría haber conseguido con ella. En primer lugar, que ustedes salgan de aquí sabiendo lo que es una sensibilidad química múltiple y que todos, en algún momento de nuestra vida, podemos padecerla, pero que también la podemos evitar con algo tan simple y tan sencillo como cambiar nuestros hábitos de vida por otros hábitos más saludables. En segundo lugar, me gustaría que comprendan que al igual que derribar las barreras arquitectónicas es importante para mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida, derribar las barreras químicas menos visibles es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas con sensibilidad química múltiple. Por eso les pido que nos ayuden a derribar esas barreras químicas con alternativas más saludables,
menos tóxicas para las personas y para el medio ambiente. Quiero agradecerles de nuevo su presencia hoy aquí, su paciencia para escucharme, de la que voy a abusar un poquito más, pidiéndoles que al salir, los que no lo hayan hecho ya, firmen la petición que SQM Galicia dirige a la ministra de Sanidad para que desde su ministerio y desde el Gobierno de España se inste a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a reconocer la sensibilidad química múltiple como enfermedad, tal como desde hace años piden médicos y científicos de todo el mundo, y adjudicarle un código en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Y por último, y muy importante, quiero darle las gracias a tantas y tantas mujeres enfermas de sensibilidad química múltiple. Por aquí tenemos unas cuantas, que cada día me demuestran su valentía, su enorme capacidad para salir adelante, a pesar de las adversidades y de la incomprensión de las instituciones y de la sociedad. Quiero que sepan que estoy muy orgullosa de ellas y de formar parte de su colectivo, porque son especiales, son fuertes y se merecen el mayor de los reconocimientos. Por ellas, para que no pierdan la esperanza y para que sepan que desde SQM Galicia seguiremos luchando para defender sus derechos. Muchas gracias. Mamma mía. Yo os voy a decir una cosa más a la Asociación de Sensibilidad Química de Galicia, que aquí en este centro tenéis unos aliados. No lo dudéis. Y que vamos a intentar, entre todos, sensibilizar a la gente con esta enfermedad. En todo lo que podamos colaborar, estamos a vuestra disposición. Bueno, yo creo que la explicación ha sido, yo creo que fantástica y maravillosa, pero a lo mejor hay gente por aquí que a lo mejor quiere hacerle alguna pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta, seguro. Entonces, ahora van a encender las luces de ahí de la parte de la sala también. Entonces, todos aquellos que queráis hacer alguna pregunta, me voy a acercar. Yo para empezar, aparte, como dije antes, de daros las gracias, ¿no? Le quería preguntar ¿cómo es el día a día de una persona con sensibilidad que padezca la enfermedad de sensibilidad química múltiple. Porque yo me levanto, me lavo los dientes, me ducho, me echo el jabón, hago lo que para mí es habitual y que seguramente para muchos de vosotros antes de contraer o de tener esta enfermedad era el día a día. Pero claro, yo tengo la sensación de que la pasta de dientes no podéis utilizar por el tema de los químicos que llevan, tendréis que utilizar otro tipo de productos. En los champús, jabones, etcétera, les sucederá lo mismo. Así, en un minutito, ¿nos podrías explicar el día a día, más o menos, de una persona con sensibilidad química múltiple? Bueno, vamos a ver, nuestro día a día a veces es realmente problemático, no por nosotros mismos, porque nosotros en casa no dejamos entrar ningún producto químico, hacemos ese control ambiental, o sea, en mi casa no entra ningún producto químico. Hablábamos antes de empezar la charla de que, por ejemplo, para limpiar la casa es algo tan sencillo como poder utilizar vinagre, bicarbonato, zumo de limón. Tú decías, por ejemplo, ¿con qué nos lavamos los dientes? Pues sencillamente utilizamos bicarbonato la mayor parte de las veces, ¿no? Agua y bicarbonato. A ver, se le ha repartido a la gente antes de entrar una hojita en la que se le dan algunas recetillas, entre comillas, que pueden utilizar en casa
quizás me estoy desviando un poco, no lo sé, José Antonio, tú si quieres párame cuando veas, ¿no? Realmente nuestra vida cambia como de la noche al día. Yo te voy a explicar, ya no solo por los productos, sino por lo que te cambia la vida. Como tú mismo has dicho al principio, efectivamente yo soy médico, trabajaba en un centro donde hubo ese vertido de gasoil, y para mí eso significó que aproximadamente al año y medio de producirse eso, yo tuve que cambiar de centro y de puesto de trabajo. Y yo llevo todos estos años, decía que dentro de 4 días hará 11 años de ese vertido de gasoil, pues yo llevo todos estos años sin poder ver un paciente. O sea, mi vida ya empezó cambiando de esa manera. O sea, es posible que no puedas ni siquiera seguir ejerciendo la profesión que venías realizando. Entonces, tu vida cambia porque no puedes seguir ejerciendo tu profesión. No puedes ir a un teatro, no puedes ir a un cine, no puedes ir a un restaurante, no puedes salir todo lo que quisieras con tus amigos. Para mí supuso, pues bueno, hasta ese momento yo me iba a mis congresos médicos a distintos sitios, hacía cursos. De repente yo no podía ir a un curso al colegio médico sencillamente, o no podía irme a un congreso, ¿no? Pero es que progresivamente cada vez puedes hacer menos cosas, ¿no? Según avanza la enfermedad, pues tienes que ir evitando más cosas, ¿no? Y tienes que ir sustituyendo más productos, o sea, tienes que ir poquito a poco trampeando. Y es curioso porque a mí, cada vez que alguien me dice, y algunas personas que están aquí y que me conocen, saben que suelo decirlo, cuando alguien me pregunta ¿cómo estás?, yo siempre digo, lo voy llevando, ¿eh? Y creo que es lo único que podemos decir, ¿verdad, chicas? Lo vamos llevando. Mira, ahí está María José que nos está diciendo con la cabeza, sí, 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 eso. Lo vamos llevando como podemos, ¿eh? Y lo que sí que agradeceríamos, yo os hablaba hace un rato de esas barreras químicas, haciendo una comparación con las barreras arquitectónicas para las personas con movilidad reducida, ¿no? Pues de la misma manera que la población se ha ido concienciando a lo largo de los años de que hay que romper esas barreras arquitectónicas para estas personas, para que estas personas puedan moverse por las ciudades más adecuadamente, pues quizás lo ideal sería que nos concienciáramos de que existen barreras químicas que no son tan visibles como unos escalones. Pues por ejemplo, María con su silla de ruedas no podría subirse ahí, ¿no? Eso es visible, pero lo que no es visible es un producto químico, no es tan visible. Entonces a veces no nos damos cuenta de este tipo de cosas. Pues yo lo que les pediría es que procuraran utilizar el menor número de productos de estos. O sea, ya han visto pues esos estudios de los que les he hablado al principio, que una simple colonia, un simple perfume puede llevar cantidad de productos que son dañinos para el cuerpo, para nosotros mismos y para el medio ambiente. Entonces, lo ideal sería que empezáramos en casa a intentar prescindir de algunos de esos productos, de los que podamos prescindir, de los que queramos prescindir, y que cuando estemos con personas que están afectadas de sensibilidad química múltiple, pues que pensemos un poco en ellas también y que no nos pongamos efectivamente todos esos productos. Y aquí en Queixumes, pues de esas cosas saben mucho, porque bueno, sí que es verdad, como os decía José Antonio al principio, que hace años, cuando yo podía, que ahora ya no puedo, efectivamente pues bailaba, cantaba, tocaba la pandereta, y es una de las cosas que más echo de menos, y José Antonio se ríe y lo sabe, pero ellos siempre tuvieron la delicadeza de tratarme con todo el cariño
Y cuando yo iba a esas clases, esas personas que estaban conmigo no utilizaban esos productos químicos, y eso es algo de agradecer. Y ellos saben que no es tan difícil, ¿eh? Y por ejemplo, se apagaban siempre las dichosas estufas, aquellas de butano que me afectaban también, ¿eh? No se encendían aquellas estufas, aunque hiciera frío, que hacía frío, y sin embargo no se encendían, y se tenían pues unos detalles conmigo, pues no es tan difícil, o sea que eso se puede hacer, y eso lo agradeceríamos, porque eso permitiría que de alguna manera nos pudiéramos mover un poco más, no mucho, porque desgraciadamente la enfermedad es como es, ¿no? Y al final limita en exceso, pero sí que ayudaría esa concienciación de la gente, ¿no? Y bueno, no sigo más porque me estoy enrollando un montón. Le voy a quitar el micrófono. Le voy a quitar el micrófono. Bueno, ¿alguna pregunta por aquí que le queráis hacer a...? Tú sí, habla. Pero bueno. Vamos a ver, yo me gustaría saber, porque para la hora de comer, para la hora de comprar los productos para nuestra alimentación diaria, tiene que ser difícil, ¿no? ¿Cómo hacéis para...? Te voy a decir de manera muy literal, cada uno se apaña como puede. No, vamos a ver, sí que se intenta hacer una alimentación pues lo más ecológica posible, o sea, se intentan comprar determinados productos que, bueno, son difíciles de conseguir, muy difíciles de conseguir. De hecho, estoy pensando ahora... Bueno, sabéis que han venido gente de otros puntos, de otras provincias, y los padres de Maite, una chica afectada, me decían hace un rato que precisamente venían a comprar esos productos ecológicos aquí a Orense. Mañana. Vamos a los dos puestos, dos tiendas, Carrefour y la tienda ecológica, la de restaurante que es vegano. Son los padres de una afectada, y lo digo porque como está diciendo de Carrefour, que supongo que lo dirá por los productos ecológicos que vienen allí, si fuera una afectada no podría entrar en Carrefour. Son los padres de una de los miembros de la asociación que está afectada. Vale, entonces, bueno, se intentan comprar ese tipo de productos. Lo ideal pues son productos de proximidad que realmente, iba a decir, si se pueden conseguir directamente en la finca, asegurándose de que no llevan productos, de que el paisano de turno no le echa nada, pues mejor que ir a un mercado. Oye, enhorabuena a todas, tenéis María José, tenéis una fuerza de voluntad increíble, y todas, ¿no? Bueno, nosotros somos los padres de Maite, una afectada también, y somos de La Rioja. Entonces, la primera pregunta que has hecho, te diré que cuando venimos a Galicia, ¿sabes cuál es nuestro armario? El coche. Cogemos la ropa, lo primero que hacemos es ducharnos con la ropa de casa purificada, decimos, y esta ropa que llevamos puesta va al armario, el coche nuestro. Después, bueno, el día a día es un poco, te acostumbras, al principio no, horroroso, se va progresando y prácticamente lo va admitiendo, que es la base principal. Estás con las personas ayudando
y a las personas que tienes a tu lado procura que entiendan lo que pasa. Y bueno, y después la alimentación pues es internet, ecológica, tiendas y lechería que tenga el 100% natural y pasándolo como se puede o como nos dejan. Esa es un poco la vida de mi hija. Por los demás, bueno, que sigáis con la fuerza. Argentina, te quería comentar que bueno, seguro que tú nos puedes decir, bueno, solo una brevísima idea porque ya nos has contado muchísimo, que hicieras referencia a que muchas de las afectadas, luego de tener hipersensibilidad química múltiple, pues encontramos lo que es el síndrome de sensibilización central, que lleva consigo fatiga crónica, electrosensibilidad y fibromialgia, que tú seguro que lo haces muy bien, muy bien. Gracias, María José. Vamos a ver, a la entrada han podido recoger un tríptico sobre la enfermedad, que todos deben de tener ya en la mano, y hay un apartado que dice, se asocia a otras enfermedades, y en ese apartado podemos leer, la hipótesis patogénica es la superposición de síndromes con similar afectación sistémica, definidos con criterios diferentes pero con signos y síntomas comunes, que cursan con un incremento y prolongación de la excitabilidad neuronal del sistema nervioso central a través de mecanismos neuroquímicos comunes y de alteración de neurotransmisores sin alteración estructural o causas que las expliquen, es lo que ha generado el término sensibilización central, que es de lo que estaba hablando María José. Y efectivamente este término engloba enfermedades como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la electrohipersensibilidad y la sensibilidad química múltiple, que efectivamente pueden verse asociadas en la misma persona, con lo cual todo esto que yo les acabo de comentar, digamos que se incrementa mucho más. Si cuando ustedes me han escuchado han pensado, caray, con la sensibilidad química múltiple es un problema y es un problema serio, ¿no? Pues imagínense si a ese problema serio hay que añadirle en la misma persona una fibromialgia, o hay que añadirle en la misma persona un síndrome de fatiga crónica, o hay que añadir en la misma persona una electrohipersensibilidad, que viene siendo lo mismo que la sensibilidad química múltiple, pero con las ondas electromagnéticas. Entonces, efectivamente hay gente como María José que tiene más de uno de esos síndromes asociados. Entonces, cuantos más se asocien, más problemas va a tener la persona. Efectivamente, esa es una parte que yo no había mencionado. No había mencionado el hecho de que todas esas enfermedades pueden darse juntas en la misma persona. Bueno, ya para terminar, quería hacer una pregunta así rápida. Cuando a veces se nos da a conocer una enfermedad, cuando aparece una figura muy conocida, como por ejemplo el caso del Alzheimer, en el caso de Pascual Maragall en Barcelona, apareció una figura muy conocida que luchó mucho desde su propia fundación para dar a conocer el Alzheimer. Lo hicieron a través de proyectos, tanto desde la propia fundación como proyectos audiovisuales, para intentar hacer llegar la enfermedad a la gente. Hay cortometrajes que han hecho desde la Asociación de Sensibilidad Química Múltiple. ¿Nos podéis decir si ya hay algún documental, algún cortometraje o algo relativo a la enfermedad para darla a conocer de alguna manera, o tenéis previsto hacer algo? Vamos a ver, si cualquiera se mete en internet puede ver que hay pequeñas cosas que van haciendo
los propios enfermos de sensibilidad química múltiple, que a veces cuentan sus experiencias, o se van haciendo cosas desde las asociaciones. Date cuenta de que nuestra asociación, yo decía que es muy joven, o sea, la asociación nació en junio del año 2017, o sea, tenemos muy poquito tiempo. En ese poquito tiempo pienso que se han hecho bastantes cosas, hay que hacer muchas más, pero claro, tenéis que pensar siempre que estamos hablando de personas que estamos enfermas, tenemos un problema y tenemos un problema serio. A veces incluso, como decía María José, tenemos más de una de esas enfermedades conjuntamente. Entonces, quiero decir que para nosotros a veces no es fácil hacer determinadas cosas, o sea, incluso para venir aquí tenemos que venir con nuestras mascarillas y con cierto cuidado. Entonces, eso también nos limita. ¿Qué es lo que sí hay? Y yo os traía aquí, si lo encuentro, porque sí que es verdad que lo metí aquí pensando en deciros, sí, vamos a ver. Hay algunos libros que han escrito afectados por sensibilidad química múltiple, mejor dicho, afectadas, porque decíamos que casi todas somos mujeres, ¿no? Yo hablaba de la valentía de esas mujeres, de la fortaleza de esas mujeres, porque esas mujeres en la adversidad han sido capaces de sentarse y escribir un libro con sus vivencias. Tenemos libros como Tejiendo el alma, de Carmen Lozano. Tenemos libros como Desaparecida, que por cierto, no sé, María José, si tú recuerdas el nombre de esta chica en este momento, no lo recuerdo, pero bueno, hay diversos libros. Acaba de salir uno que yo me he traído, además, para que lo veáis. Creo que lo tengo aquí, me vais a permitir quitarlo del bolso en un momentillo. Si lo consigo, sí, aquí está. Este libro acaba de salir, se llama Relatos de lo Invisible. Es un libro que ha publicado la Fundación Científica Manuel González. Es una fundación de Asturias y ellos hicieron un concurso de relatos cortos con 3 premios, pero luego lo que hicieron fue coger todos los relatos que les llegaron y publicarlos en este libro, que estábamos comentando hace un rato que no es nada fácil de conseguir, porque a Galicia prácticamente aún no ha llegado. O sea, al igual que los que hemos conseguido varias de nosotras, vienen todos de Asturias. Y en este libro, esas personas afectadas de sensibilidad química múltiple, de electrohipersensibilidad y de todas esas enfermedades, han escrito pequeños relatos, como pequeños cuentos, alguno francamente muy bueno. Digo alguno porque yo no me he leído todavía el libro en su totalidad, voy por ahí, por esa zonita, pero sí que he visto varios relatos realmente muy buenos. Entonces la gente cuenta un poco sus experiencias, o sea, esas personas sí que han escrito esos libros. Yo lo que le recomendaría también a la gente es que en algún momento se comprara alguno de estos libros y viera lo que sufren esas personas afectadas de todas estas enfermedades de las que estamos hablando, que son las denominadas invisibles, porque realmente somos invisibles para el sistema sanitario y somos invisibles para la sociedad. De ahí que queramos dar cierta visibilidad a estas enfermedades y de ahí que queramos, pues bueno, de alguna manera informar a la población, ¿no?, de que sí que existimos, de que estas enfermedades son cada vez más frecuentes, de que el sistema sanitario no puede cerrar los ojos y mirar para otro lado. Yo puedo mirar para otro lado temporalmente, pero si los casos se me acumulan en la puerta, si cada vez hay más afectados, llegará un momento en que ya no voy a poder mirar para otro lado. Pues eso es lo que le pedimos al sistema sanitario, o sea,
que deje de una vez por todas de mirar para otro lado, que deje de cerrar los ojos. O sea, que somos muchas personas las afectadas, que cada vez somos más y que hay que ponerle un límite a todo esto y que tenemos los mismos derechos. Y este libro tiene una parte final muy buena y me dirán, has empezado por el final, y les diré, casi. Digo casi porque el final de este libro tiene un anexo que dice el derecho a la protección de la salud. Sí, ese derecho, ese artículo 43 de nuestra Constitución. Y esto está escrito por un especialista en derecho sanitario. Vamos a ver, por el doctor Álvaro Lavandeira Hermoso, doctor en derecho sanitario, abogado, presidente de IFA Salud. Vale. Pues él nos dice aquí que se puede considerar que el precepto del artículo 43 de la Constitución española, pese a su indeterminación, debe concretarse, entre otras cosas, en el derecho a exigir una protección contra los riesgos exteriores capaces de poner en peligro la salud. El derecho a exigir la organización y la disponibilidad de los servicios de salud suficientes, así como el acceso a los cuidados médicos necesarios. Por tanto, estaríamos ante un derecho individual que cada ciudadano ostenta frente a la administración sanitaria con objeto de recibir una acción positiva de esta, dirigida a la efectiva satisfacción de su salud individual. Se trata, pues, del derecho de todo ciudadano a las prestaciones sanitarias organizadas y dispensadas por los poderes públicos, así como el derecho de cada persona a que su propia salud no se vea amenazada ni dañada por acciones externas realizadas por otras personas o entidades. En una palabra, que nosotros también estamos aquí, tenemos que hacernos visibles y tenemos derechos, como tiene cualquier otra persona con cualquier otra enfermedad. O sea, el sistema sanitario no puede cerrar los ojos ni mirar para otro lado. Estamos y nos vamos a quedar, porque además nuestra enfermedad, desgraciadamente para nosotros, a día de hoy no tiene cura. Entonces, cada vez nos oirán más. Yo creo que están oyendo a todas las asociaciones ya de toda España, y ha llegado un instante en que no es posible ya mirar para otro lado. O sea, el sistema sanitario tiene que reaccionar de una vez por todas. Estamos en ello. Aquí en Galicia, pues bueno, ya hemos tenido, en el mes de mayo tuvimos una reunión en el Sergas, y bueno, de alguna manera ellos se comprometieron a, cuando menos, poner unos protocolos adecuados para los centros de salud y los hospitales, de manera que se nos pueda atender adecuadamente, porque hay una cosa que no les dije, pero que les voy a decir ahora, que cuando cualquiera de ustedes tiene que ir a un hospital, se encuentra mal y tiene que ir a un hospital de urgencia, digamos, ustedes van a un hospital para curarse, o cuando menos para mejorar. Es lo que se espera siempre de un centro hospitalario, ¿no? Pero nosotros vamos para empeorar, para que nuestra enfermedad se agrave. Y estoy viendo aquí a María José diciéndome, sí. Es terrible, pero muchas veces estamos mal, muy mal, ¿no? Pero no vamos a nuestro centro de salud o no vamos al hospital. ¿Por qué? Porque en cuanto lo pisemos nos vamos a poner peor. ¿Por qué? Porque realmente los hospitales, en los centros de salud, en todos esos centros médicos que en buena lógica deberíamos de pensar que serían sitios donde deberíamos de encontrarnos nosotros también mejor, pues no, porque en esos sitios se utilizan montones de productos químicos. Se utilizan en los laboratorios y fuera de ellos, y se utilizan productos químicos que nos afectan y mucho. Entonces,
al no existir un protocolo para nosotros, ¿no?, para nuestra atención, lo que ocurre es que, aparte de lo que, del problema que tengamos con el que llegamos allí, pues podemos desarrollar muchos más problemas. Entonces nosotros sabemos que nos vamos a agravar y realmente evitamos ir a ese centro hospitalario. Y lo digo porque hasta a mí me ha pasado. Y sí, bueno, casi mejor es que no lo cuento, porque sería alucinante. Entonces, eso... no sé, es triste, pero es así. Entonces, un poco lo que nosotros quisimos que las autoridades sanitarias comprendieran es que no podía seguir ocurriendo eso, o sea, que tenía que existir ese protocolo para nosotros, para que cuando uno de nosotros llega allí no le coloquen con toda la gente que tiene la colonia, el perfume, ¿me entienden?, ¿no? Porque vas con una cosa y acabas empeorando de tu problema de base. Entonces yo creo que ellos esto sí que lo han entendido, y esperamos que realmente dentro de muy poco tengamos esos protocolos a disposición en los hospitales y en los centros de salud. Que, por cierto, nuestra asociación les entregó un protocolo. Ese protocolo, al igual que ese tríptico está hecho por mí, la asociación me pidió, creo recordar que fue en el mes de diciembre, entre noviembre y diciembre del 2017, recién creada la asociación se creó en junio, pues en noviembre y diciembre, desde la junta directiva me pidieron que hiciera un protocolo, ¿no?, para la atención hospitalaria. Entonces lo hice. Ese protocolo se entregó, creo recordar, se dio a conocer a la prensa y se dio a conocer a los grupos políticos en el pleno del Ayuntamiento de Cambados, el Concello de Cambados, el día 1 de marzo del 2018, creo recordar. Ese protocolo yo lo hice basándome en los protocolos existentes en los hospitales de Canadá y de Australia del Sur, que tienen protocolos para la sensibilidad química múltiple desde hace montones de años. Me basé en esos dos protocolos, pero además, como coincidió que desgraciadamente entre octubre y diciembre del 2017 varias de nosotras, varias personas de nuestra asociación, entre las que me incluyo, estuvimos hospitalizadas en centros de Ourense, Vigo y Santiago de Compostela. Con lo cual, en ese protocolo que yo hice, iban también volcadas todas esas experiencias, de todas esas cosas que pasaron en los hospitales gallegos. Entonces, ese protocolo se les dio hecho, y se les dio con esas experiencias, ¿no?, incluso con una nota hacia el final del protocolo referida al complejo hospitalario de aquí de Ourense, ¿no? Esa nota decía, poco más o menos, ¿no?, que cuando se ingresara en el complejo hospitalario a un enfermo de sensibilidad química múltiple, que se evitara ingresarlo en las habitaciones que dan hacia el polígono de San Cibrao das Viñas, ¿no? Ahí, en esa zona del polígono, se pueden ver las fábricas y con todo el humo que echan, ¿no? Entonces, en el tiempo que yo estuve hospitalizada, cada vez que esas fábricas echaban ese humo, yo empeoraba. Vale, entonces ese protocolo que yo hice lleva especificado eso, o sea, que se eviten esas habitaciones, porque si a cualquiera de los enfermos de sensibilidad química múltiple lo ponen hacia esa zona, se va a sentir peor.
en determinados momentos. O sea, quiero decir con ello que sí que había pequeñas cosas que nos habían ido pasando en cada uno de esos hospitales, no solo aquí en Orense, sino en Vigo y en Santiago, y ese protocolo llevaba incluidos esas cosas. Ese protocolo se les dio hecho. Era tan sencillo como haber dado la orden y decir, vamos a aplicarlo ya, porque lo tenemos hecho. Bien, ese protocolo se les entregó, se le envió al consellero, se le envió a la dirección del Sergas. Ese protocolo se le volvió a entregar el 25 de mayo en esa reunión. Y bueno, a día de hoy, si a mí me toca volver al complejo hospitalario, me voy a encontrar con que ese protocolo todavía no existe. Cuando era tan sencillo como ese protocolo que la asociación hizo, ponerlo en marcha, que luego se quiere modificar porque se quiere poner más bonito, o se le quieren añadir cosas, o se le quieren quitar cosas, se podía haber hecho. Pero no hubiera habido problema para decir, vamos a aplicar ya esto que tenemos, porque esto que tenemos está basado en lo de otros países que llevan muchos años viendo estas enfermedades, pero además está basado en problemas que ha habido en nuestros hospitales. Y sin embargo, pues bueno, no se hizo, seguimos a la espera un poquillo de todo esto, pero bueno, estamos completamente seguras de que en poco tiempo tendremos esos protocolos, en poco tiempo tendremos las unidades especializadas, porque si no las tenemos, pues acabaremos saliendo a la calle con una pancarta, ¿verdad, María José? Porque estamos muy hartas de todo. Entonces, bueno, yo creo que cada vez se va a conocer más la enfermedad y cada vez vamos a ir consiguiendo más cosas, que es simplemente conseguir lo que otras personas con otras enfermedades, o sea, no pedimos un trato especial, o sea, realmente lo único que queremos es ser correctamente atendidos cuando lleguemos al sistema sanitario, porque cualquiera de nosotros tiene derecho a acceder a ese sistema sanitario cuando está enfermo, ¿de acuerdo? Es un poco eso. Y ya sé que me enrollo mucho. Solo me vais a permitir, no sé si habrá más preguntas, pero sí me vais a permitir un pequeño inciso. La asociación tiene una página web que en estos momentos temporalmente no está operativa porque estamos intentando hacer, pues bueno, unas pequeñas mejoras en la página. Dentro de poco esperamos que vuelva a estar operativa otra vez. Tenéis la dirección de la página web en lo que habéis cogido en el tríptico, ¿vale? Ahí además hay un rincón de los libros donde veréis los libros que puedan interesar, veréis más información sobre la enfermedad y bueno, también cómo contactar con nosotros, cómo contactar con nuestra asociación. Yo, una vez más, lo único que puedo decir es gracias a todos, gracias a Queixumes dos Pinos, por supuesto, y si hay algo más, si no, yo creo que nos merecemos ya un pequeño descanso. ¿Sí? Bueno, pues nada, vamos a terminar la... ¿Había alguna pregunta? Ay, bueno, la última, es la última, ¿eh? Doctora Rey, eu conozco hai moitos anos, eu estaba traballando con usted e pasou moi mal e agradezcolle moito que viñese a dar esta charla porque era desconocida de todo. Gracias. Bueno, pues nada, para terminar solo 2 o 3 cositas. Primero, tenemos ahí unos papeles para que la gente firme para el reconocimiento de la enfermedad y para que lo entreguen a la Asociación de Sensibilidad Química Múltiple para tener una enfermedad reconocida. Segundo, estamos a vuestra disposición en aquello que podamos colaborar. Y tercero, que muchísimas gracias de verdad por estar todos ustedes aquí, que a pesar de que hemos hablado de una enfermedad que es dura y que hemos hablado de cosas difíciles, hay una cosa que aquí es obligatorio: nunca perdáis la sonrisa. Muchas gracias.
y la esperanza.